Mi nombre es Jenmer, esto es el Jenmer Podcast, es el nombre de nuestro canal y el podcast se llama Te cuento sobre el mundo. Te cuento sobre el mundo surge desde la necesidad de un joven inmigrante venezolano que vive en el sur de Brasil contarle al mundo lo que él entiende del mundo. ¿Qué te parece eso? Entonces estamos grabando. Uno, dos, tres y comenzó. Hola muchachos, hola caramelos, hola gente amada. Yo quería empezar el episodio de hoy diciéndote que donde sea que tú estés escuchando esto, yo te agradezco el hecho de que tú te tomes el tiempo de estar aquí conmigo hoy, compartiendo este instante para estar y hacer parte como receptor de Te Cuento sobre el Mundo. Mi nombre es Jenmer, esto es Te Cuento sobre el Mundo. Y el tema de hoy está bien sabroso. Antes de entrar en tema, yo de nuevo voy a agradecerte por estar aquí. Quiero que te sientas querido por mí, seas quien seas, Jamer, pero tú no me conoces. No te conozco, pero te puedo conocer en los comentarios. Me puedes dejar en los comentarios, Jamer, te escucho mientras lloro en el baño. Jamer, te escucho mientras estoy cortando tomates para guisar un pollo. Aunque el pollo guisado no lleve tomates. Yo realmente, ahora hablando en serio, quiero enviarte la mejor buena vibra. Yo no soy una persona mística ni nada por el estilo, pero yo sí creo que las intenciones cuentan, las intenciones son importantes, las intenciones cambian la percepción de las cosas, por lo menos para mí. Cuando yo entiendo las intenciones, yo realmente puedo llegar a ser muchísimo más empático y amoroso. Te lo repito por si no lo escuchaste antes o se te olvidó. Mi nombre es Jenmer, esto es el Jenmer Podcast, es el nombre de nuestro canal y el podcast se llama Te cuento sobre el mundo. Te cuento sobre el mundo surge desde la necesidad de un joven inmigrante venezolano que vive en el sur de Brasil contarle al mundo lo que él entiende del mundo. ¿Qué te parece eso? ¿Te gusta? Me fascinó. Se me acaba de ocurrir, no lo tengo escrito. Así es. Desde ahí nace la necesidad de crear este espacio donde yo hablo asuntos geográficos, más que todo. Yo lo voy a catalogar como eso, ¿no? Hablar de un poco de cultura general enfocada en el comportamiento del mundo como cúmulo geográfico, como cuerpos geográficos, ¿no? Y bueno, hoy, el día de esta grabación fue el día que se eligió el nuevo papa. El señor, el papa se llama León XIV. Así es. No sé si eso es representativo, no sé. Yo quisiera que este botón, ¿ah? ¿Te gustan los efectos? A mí me fascinan los efectos. Yo estoy muy feliz por los católicos, sé que para los católicos esto representa muchísimo. Es una gente, conozco algunos católicos, tengo amigos católicos, y la forma que, con el amor con el que ellos hablan de su religión y de lo que ellos creen, de la iglesia y del cuerpo de Cristo, a veces para mí es contagioso, aunque mi relación con la Iglesia Católica es cero unidades de relación, no existe tal cosa. Sin embargo, como este lugar busca hablar de asuntos de cultura general, yo no puedo no hablar del hecho de que hoy tenemos papa. Así es. El Vaticano tiene nuevo papa. Tras el fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril de 2025, quien lideró la iglesia por 12 años. Desde 2013, el Papa Francisco fue el líder de la Iglesia Católica. Fue elegido el primer papa nacido en los Estados Unidos de América, llamado Robert Francis Prevost, ahora conocido como el Papa León XIV. Cada vez que diga la palabra León XIV me voy a sonreír porque me parece cómico, me parece cómico. Prevost, originario de Chicago y misionero en Perú durante décadas, es un hombre cercano, políglota y reformista. ¿Me gusta? Fue ordenado sacerdote en 1982. Dirigió la Orden de San Agustín a nivel mundial y más tarde fue obispo en Chiclayo. Chiclayo queda en Perú. A quien le agradeció, a quien le agradeció el Papa hoy en su discurso, que me pareció lindísimo que lo hiciera en español. Parte del discurso fueron palabras que se tomó
el momento para decir esto es algo unipersonal y quiero agradecerle a Chiclayo por creer y creo que conectó con su gente y conectó con América Latina. Y tú sabes lo orgulloso que a mí me hace ser, que me hace sentir ser latinoamericano con sus onus y defectos que tenemos como continente, claro que sí. Su elección representa la continuidad de la reforma de Francisco con un estilo pastoral, dialogante pero firme, y una fuerte preocupación por la justicia social y la inclusión. Me fascina eso, ya que en este momento del mundo, yo justo estoy grabando este episodio cuando se elige el Papa, entonces está fresquito. Disfruté, porque me pareció un disfrute, y Vinicius y yo estábamos compartiendo hoy mientras estábamos escuchando la ceremonia del Papa, y realmente esto fue como cuando alguien gana el Miss Universo. And the Miss Universe is el León 14, y él salió con su vestimenta, porque eso sí tiene la Iglesia Católica, que se adorna y eso es oro y terciopelo y plata y mucha ostentación. Yo escuché una vez a alguien decir, hablaba de la Iglesia Católica, traguito de agua, es una persona letrada, un profesor, y él decía que generalmente las religiones, el líder religioso se adorna, se performa como a lo que quiere parecerse. El pastor representa negocios. Si tú te das cuenta cómo se viste el pastor, exacto. Y el papa, ¿cómo se viste? Como asemejando grandeza y Dios y esto. No vinimos a hablar de esto, solo era una mención. Realmente estoy muy feliz por los católicos. Porque además este papa es latinoamericano y bueno, ya te mencioné mi amor por mi latinidad. Como jefe del Estado Vaticano, el Papa ejerce todos los poderes de gobierno. Es rey, legislador, juez y líder espiritual. Bajo su guía se espera que el Vaticano continúe su camino de renovación, transparencia y apertura al mundo moderno. Cuando aquí mencionamos renovación, transparencia y apertura, tú sabes que el Vaticano se ha visto envuelto durante siempre en asuntitos. La Iglesia Católica es muchísimo amor, por lo que entiendo, por mis amigos fieles de esta religión. Yo tengo un par de amigos que aman su religión y la forma como hablan. No sé si es su religión o son sus líderes, no sé, es a su Dios, creo, y a quien los representa. Y los he escuchado hablar con muchísimo amor de eso. Entonces, sé cuán importante es esto para quien realmente piensa y cree y tiene esta línea de creencias, ¿no? Al final ellos buscan evangelizar y defender el cuerpo de Cristo. No todos lo logran. La iglesia tiene una historia que a mí me parece, en opinión personal, bastante rara, pero al mismo tiempo han hecho muchísimas cosas por el mundo. Entre las cosas que la Iglesia Católica ha hecho, la evolución arquitectónica del mundo occidental se lo debemos a la Iglesia. La fundación de las universidades, los aportes al intelecto como sociedad y humanidad, mucho de eso se lo debemos a la Iglesia. Se lo debemos, no sé, también porque es mucho de lo poco que la Iglesia también puede agregar fuera de todo lo que ha causado en el mundo, claro que sí. Vamos a comenzar porque yo quería mencionarte al principio este asunto del Papa y vamos a entrar en materia. ¿De qué vamos a hablar hoy? Recuerda que el Jenmer Podcast tiene este formato que se llama Ven que te cuento, donde el Jenmer inmigrante, con su visión internacional del mundo, quiere contarte sobre cosas del mundo. Y aprovechando el timing de que estamos con la muerte del Papa el 21 de abril, hoy elegimos Papa, entonces, ¿por qué no hablarte del Vaticano? Claro que sí, porque ahí es donde ocurre todo. Es la sede de la forma física de la Santa Sede, de la Santa Casa de la Iglesia, y ahí me pareció un tema maravilloso. El Vaticano, tal como lo conocemos hoy, es el resultado de siglos de historia entrelazadas con la evolución del cristianismo. Todo comienza con la muerte de San Pedro, considerado el primer papa, quien fue martirizado en el siglo I después de Cristo en Roma durante las persecuciones del emperador Nerón. Roma contra el cristianismo. Después te vas a dar cuenta que hubo un emperador cristiano, ¿no? Creo que yo lo menciono por acá. Durante las persecuciones del emperador Nerón, se cree que fue enterrado en una necrópolis sobre la colina vaticana, un área periférica
y algo marginal en aquel entonces. Claro, porque si la iglesia nos representaba todo esto, cuando entierras al primer papa, nos representaba todo esto. Viaja conmigo a la historia. La imagen que nosotros tenemos del papa actualmente es de esta entidad gigantesca, poderosísima, pero esto no siempre fue así. La iglesia tuvo que plantar sus cimientos. Entonces, aquí esto me dice a mí que era una región algo marginal en aquel entonces. Con la conversión del emperador Constantino al cristianismo, aquí viene, Constantino fue el primer emperador romano que se convierte al cristianismo. Esto es el siglo IV, se ordenó construir la primera basílica de San Pedro sobre su tumba, marcando así el inicio del papel sagrado del lugar. Desde entonces, el Vaticano se convirtió en el centro de peregrinación cristiana y en la sede espiritual del obispo de Roma, es decir, el Papa. Entonces, yo te estoy contando aquí la historia y el surgimiento de este lugar. Muere Pedro, lo martirizan, lo entierran en esta región periférica de Roma. Luego, cuando Constantino se une al cristianismo, construye, yo creo que queda ya la Basílica de San Pedro. Yo vi un video, tienes que verla, te lo voy a recomendar aprovechando que estamos acá. Hay una youtuber española que se llama Ter. Ter habla de arquitectura y junto con el Vaticano le permitieron entrar y mostró el Vaticano y habla un poco más de la estructura del Vaticano. Yo me lo calé y es una cosa preciosa porque en una cosa te es rica el Vaticano y es en artes, reliquias, posesiones, joyas, secretos, intelecto y pare usted de contar. Pero ¿a qué me quiero referir? Ella explica en uno de sus videos cómo se construyó la basílica y fue por etapas. Entonces iban muriendo los arquitectos, que no todos eran arquitectos, algunos eran artistas, y ellos iban continuando la construcción de la persona anterior en el trabajo hasta que se logró lo que se tiene hoy. Entonces hay una capilla encima de otra. Es una cosa preciosa. Yo no voy a entrar tanto en detalle porque acuérdate que acá esto es un asunto geográfico. Si te interesa saber muchísimo más sobre la historia en general y los detalles minuciosos, hay muchísimos otros canales. Yo quiero compartirte es la estructura geográfica del Vaticano y cómo comienza todo esto, cómo esta gente se convierte en quien es hoy. Durante la Edad Media y hasta bien entrado el siglo XIX, los papas no solo eran líderes espirituales, sino también gobernantes de territorios llamados los estados pontificios, que incluían buena parte del centro de Italia. Esto los convirtió en figuras tanto religiosas como políticas, auténticos papas reyes. De hecho, en esa época, antes de que pasara lo que te voy a decir ahora, ellos eran llamados el papa rey. En 1870, con la unificación de Italia, el Vaticano perdió sus territorios y quedó reducido a un pequeño enclave dentro de Roma. Entonces, ellos venían siendo líderes religiosos y políticos en este territorio y cuando Italia se unifica, queda siendo un enclave de Roma. Pierde el Papa entonces todo aquel poder, pero mira lo que pasó después, chama. Esto es un chisme. La iglesia, una cosa que sí te da la iglesia, amiga, es chisme. La iglesia que, bueno, vamos a causar. La iglesia causa. Traguito de agua. Los papas se negaron a reconocer la autoridad italiana y se recluyeron en el Palacio Apostólico. Hubo un primer papa, yo lo había notado, pero como no nos vamos a parar en cada detalle histórico, sino que quiero darte una estructura general para que entiendas cómo nace el Vaticano, para luego irnos a detalles más actuales, entonces quiero que lleves la secuencia de los tiempos. Muere San Pedro, lo martirizan, años después se convierte el primer emperador romano en cristiano, se empieza a construir esta estructura que conocemos hoy en día, una transición enorme, pero es cuando se le da inicio. Luego, Italia es unificada y el Vaticano deja de tener toda esta autoridad, el señor Papa, y ellos como forma de manifestarse, de rebeldía, de reclamar lo que es suyo, se recluyen dentro del Vaticano. Yo entiendo que fue como que ellos se hicieron prisioneros del Vaticano. Y bueno, los papas se negaron a reconocer la autoridad italiana y se recluyeron en el Palacio Apostólico, declarando que eran prisioneros en el Vaticano. ¿Lo ves? La situación se resolvió en 1929, con la firma el 11 de febrero, leí en algún lugar. Entonces, el 11 de febrero de 1929, con la firma de los pactos de Letrán,
en la Santa Sede el gobierno de Benito Mussolini. El representante creo que fue Pío no. Sí, Pío noveno o Pío 11, no sé, porque yo no tengo esta información aquí. Bueno, no importa. El representante por la Santa Sede fue un papa y bajo el gobierno tenía que haberle traído eso. No importa. Benito Mussolini, en representación de la parte de la corona, entonces negoció la vaina y ahí entonces se firmó el Pacto de Letrán. Aquí hay tanta información, esto es un tema tan extenso que yo estoy intentando resumírtelo como que esto fue un chisme que pasó allá en el barrio tuyo, porque esto es un tema extenso, y claro, es la historia de la iglesia, estamos hablando de 2 milenios de historia, y que estamos hablando solo del Vaticano, porque si nos ponemos a contar todo lo que la iglesia ha hecho, no nos va a gustar tanto. A los católicos no les gusta oír eso, porque solo nos gusta oír que Dios es amor, aunque hayamos hecho y participado en guerras y en nombre de Dios he hecho muchas cositas, como quemado brujas y vainas. Pero eso no es el tema acá. Me pierdo porque es que yo siento que no nos podemos olvidar de las cosas cuando hablamos de cosas, ¿entiendes? Hay que mencionarlo todo, poner en la mesa todo. Yo te mencioné al principio que la iglesia como contribución ha aportado a la arquitectura, al arte, a la educación, a la medicina, pero también ha hecho muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, por eso mi relación con ellos no es muy close to. Entonces, bajo el gobierno de Benito Mussolini, se creó entonces el Estado de la Ciudad del Vaticano, un país soberano de solo 44 hectáreas. ¿Tú sabes lo que son 44 hectáreas? Casi nada. Con el Papa como su jefe de Estado. Desde entonces el Vaticano funciona como el centro administrativo y espiritual del catolicismo, con relaciones diplomáticas y una influencia mundial desproporcionada para su tamaño. Así es, para el tamaño del Vaticano estamos hablando de 44 hectáreas y la influencia diplomática y política que el Vaticano representa en el planeta es desproporcional para el tamaño de ellos, literally. Nacía así el país más pequeño del mundo. Ya sabes dónde estamos hoy, 1929. Nace entonces el Vaticano como país, después de una rebeldía de los papas. Los papas y que, no, mano, aquí tú no vas a unificar Italia, me devuelves mi pedazo de tierra. Y bueno, se les devolvió su pedazo de tierra. Ojalá hicieran lo mismo con Palestina y los israelíes y vaina, pero no todo funciona así. No todos tenemos la misma influencia en el mundo. Nacía así el país más pequeño del mundo de apenas 44 hectáreas, enclavado en el centro de Roma. A Pío XI se le reconoció como el soberano del nuevo microestado. Pío XI, ¿ves? No estaba tan viajando. Y curiosamente se convirtió en el primer pontífice moderno que reinó también como jefe de Estado, aunque diminuto. El Tratado de Letrán no solo delimitó el territorio vaticano, básicamente son la Basílica de San Pedro, el Palacio Papal y jardines adyacentes, sino que incluyó una compensación financiera, se les dio un billete. Esto me emociona porque es como un chisme. Yo me imagino todo este peo en aquella época. No habían redes sociales. ¿Tú te imaginas todo esto con redes sociales? Otro peo, sino que se incluyó una compensación financiera por las pérdidas territoriales de la Iglesia. Italia agregó a la Santa Sede 750 millones de libras en efectivo y bonos por 1.000 millones de liras, estamos hablando de liras, como indemnización, no de libras. Libras es en Inglaterra, liras asumo que era la moneda del imperio en ese momento. Puede ser que sí. Yo voy a buscar esto porque yo no te voy a dejar desinformado. Las liras como moneda. Como moneda. Yo no te voy a dejar de desinformado. Entonces se les dio una compensación financiera. Muy bien. Estamos hablando de 1929. La lira vaticana es la moneda antes del euro. ¿Ok? En su momento equivalía alrededor de 90 millones de dólares de la época, lo que se les dio. Este capital sería administrado prudentemente, de hecho, bajo el papado de Pío XII. Esas inversiones se multiplicaron muchas veces, según reportes históricos. Así como territorio propio y recursos financieros, el Vaticano quedó establecido como un Estado soberano en 1929 con el Papa a la cabeza. Yo tengo unas comparaciones para que entiendas lo que son 44 hectáreas. 44 hectáreas equivale a menos que el estadio de Maracaná y su entorno.
Entonces, el estadio del Maracaná y su entorno, escucha bien, estoy incluyendo el entorno, no solo la área de juego, es el estadio completo, mide 130 hectáreas y el Vaticano mide 44. ¿Qué te parece eso? El Vaticano cabe 3 veces dentro del Maracaná y todavía sobra espacio. Así es. Esto me parece sorprendente. Pero al mismo tiempo históricamente tiene un mérito y es que estamos hablando, escucha esto, yo estoy sonando como un poco amarillista sobre el asunto, pero yo en el fondo tengo cierta admiración por todo lo que esta gente consiguió. No quiero decir que es la forma como yo lo hubiera hecho, además que no soy a favor de las religiones, pero como institución mira dónde llegaron. Miran toda la representatividad. Esta gente incluso hizo parte de la monarquía, toma decisiones. No tienen el mismo poder que ya se tuvo, perdón, es que yo comí el traguito de agua. Y estoy repitiendo. Esta gente tomó decisiones importantísimas. De hecho, yo escuché uno de mis profesores de historia del colegio, me recuerdo que me mencionó una vez, que las constituciones de la mayoría de los países del mundo están escritas bajo lo que el Vaticano y la Iglesia aprobaba. Nuestras leyes, no que estoy diciendo que eso esté mal, porque de alguna forma es coherente que no matarás, ¿sabes? No debes robar y no debes hacer ese tipo de cosas, pero mucho del surgimiento de las constituciones de muchos países y las revoluciones y todo lo que ocurre parten de los primordios de lo que la Iglesia enseñó. Entonces, de alguna forma también hizo algunas cosas buenas, ¿no? Yo investigué esto, eso te va a encantar. ¿Qué significa la palabra Vaticano? Vaticano significa en su raíz lugar de profetas o adivinaciones y originalmente se designaba a una colina fuera de Roma, que es hay un pináculo, de hecho allí, hay un pináculo se llama, no, pináculo no es, pináculo es el punto más alto de un pico. Ese es un término bíblico, yo lo conocí, yo hice estudios bíblicos por 2 años y medio. Yo estoy hablando del Vaticano y en el próximo episodio de Ven que te cuento voy a hablar las diferencias entre religiosidad y espiritualidad y probablemente hable sobre mi espiritualidad y lo que opino de las religiones. Pero te decía que el término pináculo, de hecho, creo que hay una parte de uno de los evangelios donde se relata una de las experiencias de Jesús. Jesús sube al pináculo y allá ocurren unas cosillas. Y ahí yo escuché ese término por primera vez. Pero bueno, entonces el término Vaticano significa en su raíz lugar de profetas o adivinaciones. Yo me puse a investigar sobre de dónde nace. Esto proviene del latín, ¿ok? Pero yo me puse a investigar y había una civilización antes, mucho antes, estoy hablando bastante antes, que se refería a Vatition, que significaba algo como premoniciones. Y esta gente era bien mística. Entonces a esta región de Roma se le llamaba así porque era una región que ellos utilizaban para ciertos asuntos de predicción. Si yo me estoy equivocando y estoy hablando de más, haz tu propio podcast tú. Muchachos, a mí me parece interesantísimo todo esto. Y bueno, el significado de Vaticano me dejó seco. Vamos, yo tengo mucho dato y yo no sé hasta qué punto yo quiero compartirte qué datos. Yo anoté de qué vive el Vaticano, de dónde surgen los dineros. Ya salimos del asunto histórico y vamos a dejar de opinar un poco a nivel religioso como la casa de la iglesia y yo quiero traerte asuntos más técnicos a nivel de Estado. ¿Cuánto dinero tiene el Vaticano? A pesar de mitos, el Vaticano no está nadando en oro, aunque administra riquezas históricas impresionantes. La iglesia en general posee miles de templos, para reflexionar, tierras y obras de arte. Yo siento que sí tienen muchísimo dinero. A lo que nosotros tenemos acceso, la iglesia debe tener una cantidad de secretos y cosillas, pero no estamos hablando de la iglesia. Perdón, es que me distraigo. Es que es un asunto que da para opinar tanto y siempre especulando, porque de pronto no es del todo así, pero quizás es muchísimo peor de lo que pensamos. Entonces no sabemos. Yo voy a pegarme a lo que tengo escrito acá. A pesar de los mitos, el Vaticano no está nadando en oro, aunque administra riquezas históricas impresionantes. La iglesia en general posee miles de templos, tierras y obras de arte. Solo en Italia se calcula que es dueña de hasta el 20% de los inmuebles, por un valor cercano a 2 billones de euros. Pero esos bienes no son líquidos, claro, no son de fácil acceso, son bienes del país.
no se pueden vender o usar para pagar la luz y el agua del Vaticano. Me encanta. El presupuesto real del Vaticano ronda entre los 300 a 400 millones de dólares al año y en los últimos años ha tenido un déficit millonario. Ah, están perdiendo dinero. ¿Sabes lo que es un déficit, no? Cuando, cuando tu Producto Interno Bruto va para abajo, reina. Brasil, para que tengas este dato curioso, tiene superávit todos los años porque exporta commodities. El granero del mundo es este país. Para quien le encanta dejar a Brasil por el piso, edúcate antes de abrir la boca. Recuérdate que vives en un país que le mata el hambre al planeta. Entonces, bueno, eso. Brasil tiene un superávit anual tipo absurdo. Es una cifra absurda. Claro, nosotros tenemos una maldición en América Latina llamada corrupción y mala administración, pero si no fuese así, mi reina, el poder que tuviera este país fuera absurdo, además de la cantidad de minerales que tiene. Pero ese no es el tema de hoy. Hoy estamos hablando sobre el Vaticano. Más de 80 millones de euros en 2023, el déficit. ¿De dónde saca entonces el dinero el Vaticano? Donativos de los fieles como el famoso óbolo de San Pedro, que aporta unos 50 millones de euros al año. Rentas por inversiones y propiedades con más de 5.000 inmuebles solo en Italia, además de bonos y acciones. Ingresos turísticos y comerciales, especialmente en los museos del Vaticano, que con entradas de 20 euros por persona recaudan millones cada año. Además, tiene su propio banco, el IOR, conocido como Banco del Vaticano. Llegó a administrar hasta 64 millones de dólares en nombre de instituciones católicas. El Papa Francisco intentó limpiar la imagen financiera de la Santa Sede desde 2013, buscando transparencia y control anticorrupción. Sí, porque también hay corrupción en el Vaticano. Exacto. Recuerda que la fe no es suficiente, así como el amor no es suficiente. Si no hay estructura, donde el humano meta la mano, siempre va a pasar algo. ¿Ok? La corrupción, bueno, aparentemente es de la naturaleza humana. Porque si esta gente que profesa estar más cerca de Dios, no sé qué me estoy haciendo en el cabello, también tiene corrupción, que dirá de quién está más cerca del Che Guevara. Para reflexionar. Me encanta. Buscando transparencia entre la corrupción. Como no puede cobrar impuestos ni emitir deuda pública, el Vaticano depende de la generosidad global y de no cometer errores financieros. Bueno, tú ves. Yo mencioné la palabra Santa Casa, Santa Sede y el Vaticano. Son dos cosas diferentes. La Santa Sede es la Iglesia católica, gobernante y diplomática. Entonces, como la institución. El Vaticano es su casa. La Santa Sede tiene más de 2000 años de historia. El Vaticano solo existe después de 1929. Entonces, el Vaticano, como cuerpo físico, es la casa donde la Santa Sede está alocada. La Santa Sede siempre ha estado representada por el Papa, asumiendo que el primer Papa es Pedro después de su muerte. Entonces ellos son la Santa Sede, que gobiernan en el Vaticano. ¿Te quedó claro? Es como territorio e institución. La Santa Sede es la institución política religiosa y el Vaticano es donde gobierna la Santa Sede. ¿Qué te parece eso? Dios mío, yo estoy maravillado con la cantidad de información que yo te estoy entregando hoy. Te preparé unos datos que te quiero compartir, que me parecen maravillosos. ¿Dónde están? Acá. Vamos a hablar ahora. Yo quería mencionarte de unos datos, de unas curiosidades. No, mentira, yo quería mencionarte. Escucha este dato curioso. ¿Sabías que los cajeros automáticos en el Vaticano están en latín? En la pantalla dice, inserte esidulan quaseu eut facium cognosa. Ahorita aparece el diablo aquí, lo invoqué. Perdón por mi mal latín, es que es una lengua muerta, ¿no? Y yo realmente no tengo muy ensayado el latín. ¿Qué quiere decir? Inserte su tarjeta para proceder. Esto me pareció graciosísimo. El Vaticano es una mezcla entre lo medieval, lo moderno, entre lo espiritual y lo terrenal. Yo sacaría lo espiritual porque es que yo siento que es mucha fiesta.
Es el país más pequeño del mundo, pero guarda secretos, poder e historia como pocos lugares en el planeta. ¿Qué te parece? ¿Cuántos fieles tiene la Iglesia Católica? La Iglesia Católica tiene 1.400 millones de fieles. 17.3% de la población mundial es católica. 1 de cada 6 personas es católica. ¿Qué te parece eso? ¿Ah? El Vaticano, oficialmente conocido como la Santa Sede, no es miembro pleno de la ONU, pero tiene un estatus especial de Estado observador permanente, algo único y muy influyente. ¿Qué significa ser un Estado observador permanente? Desde 1964, la Santa Sede mantiene una misión permanente ante las Naciones Unidas como un Estado observador. Puede participar de las sesiones y debates de la Asamblea General y otras reuniones. Puede intervenir, hablar y presentar propuestas, aunque no tiene derecho a voto. Sí firma tratados y convenios internacionales como otros países. Este estatus de la voz global sin necesidad de pertenecer formalmente a la ONU como Estado miembro. ¿Por qué no es un Estado miembro de la ONU? La Santa Sede ha elegido no ser miembro pleno por 2 razones principales. Neutralidad diplomática, no quiere involucrarse en decisiones políticas, militares o económicas que requieran votación. Y una misión espiritual. Su papel no es como nación con intereses estratégicos, sino como guía ética y promotora de paz, diálogo y derechos humanos. Me gusta. Además, la Santa Sede y el Vaticano no son lo mismo. La Santa Sede es la entidad jurídica y diplomática de la Iglesia Católica Universal, mientras que el Vaticano es su territorio soberano. La ONU reconoce la Santa Sede como sujeto de derecho internacional. Esto lo podemos hablar otro día porque el, com- el comercio internacional o el mundo, las organizaciones internacionales tienen varias clasificaciones de los participantes de los derechos internacionales. De eso te estudié y de eso te sé. Y esta es una de las categorías. Ellos tienen, se reconoce a la TCC como sujeto de derecho internacional. El derecho internacional es una cosa preciosa que después vamos a hablar un día. Yo quería decirte qué necesitas para ser un país y no estoy encontrando los datos que te anoté. Pero aquí están. Vamos a ir cerrando con esto, ¿ok? 4 criterios para ser considerado un país. Necesitas una población permanente. Debe haber personas viviendo de forma estable en el territorio, no solo visitantes o personas temporales. El Vaticano tiene eso. Territorio definitivo. Tiene que haber un espacio físico con fronteras reconocibles, aunque no necesariamente sin disputas, como algunos países del Medio Oriente. Tiene que haber un gobierno efectivo, una autoridad que controle el territorio, imponga leyes, administre justicia y se relacione con los otros gobiernos. El Vaticano tiene el Papa y a su gente. Capacidad de entrar en relaciones con otros estados, es decir, tener la posibilidad de firmar tratados, intercambiar embajadores y participar en la comunidad internacional. Y se necesita reconocimiento internacional, técnicamente no es obligatorio, pero sí es clave para funcionar como país real. Muchos estados cumplen los 4 criterios, pero no son ampliamente reconocidos, como por ejemplo Palestina, Kosovo y Taiwán. ¿Te suenan? Me encantaría un día hablarles de Taiwán. Es una isla bien particular. Cuantos más países reconozcan a uno nuevo, más legitimidad y presencia internacional tiene. Y el Vaticano cumple estos 4 requisitos. Así es. Tiene una población de 800 a 1.000 habitantes. Tiene un territorio claramente delimitado, 44 hectáreas. Tiene un gobierno funcional con el Papa como jefe de Estado y toda una administración detrás. Tiene relaciones diplomáticas con más de 180 países y está en la ONU, aunque no como miembro pleno. Y bueno, asigna tratados internacionales. El primero que hizo fue el acuerdo que lo hizo un Estado, que fue el Pacto de Letrán en 1929. Yo fui a investigar también, vamos a ver cuánto tiempo llevamos, 33 minutos. Yo te voy a dar 5 minutos más para contarte esto. La gente, tú puedes ser del Vaticano, si es un país, yo puedo tener un pasaporte del Vaticano, yo puedo ser vaticaniense. El gentilicio no es vaticaniense, es Vaticano. El Vaticano es un estado soberano llamado oficialmente como la ciudad
Estado de la Ciudad del Vaticano, fundado ya esto lo hablamos, ok. Tiene territorio, ciudadanos, fronteras, monedas, ellos usan el euro después de las liras. Leyes y un jefe de Estado. Funciona como un país y en términos diplomáticos y legales. No, yo no quería decirte esto, yo quería decirte, si yo quiero ser un ciudadano del Vaticano, ¿qué tengo que hacer? Trabajar para el Vaticano. Así es. Otra característica que tiene el Vaticano que me gustaría mencionarte es que es una monarquía electiva. Entonces tiene un rey, pero no es una monarquía hereditaria a pesar de ser una monarquía absoluta. Y tiene otra característica que me gustaría mencionarte, que está relacionada, ¿cómo se llama este tipo de monarquía? Eh, Yo había investigado, bueno, ya no lo tengo. No puedes, yo te lo voy a explicar en lo que yo entendí. Yo tengo hoy el cabello un desastre, pero no importa, pueblo. Aquí estamos para sentirnos cómodos y aprender juntos. No puedes ir a sacar un pasaporte del Vaticano, eso no existe. Tienes que trabajar para el Vaticano y en el momento en el que tu misión se acaba, tu pasaporte ya no funciona. Es por lo que yo leí y entendí. Espero haber reportado algo. Hay mucho dato sobre este asunto. Yo lo disfruté muchísimo, me gustó muchísimo aprender. Para las personas católicas que me escucharon, quiero decirles que mi intención aquí jamás fue ofender a nadie. Está bien también entender de qué hacemos parte, a quién representamos y qué defendemos. Si tu fe está fundamentada en la piedra de Cristo, yo siento que nadie debería ofender eso porque tu Dios es muchísimo más grande que cualquier otra cosa. Entonces, sé coherente con lo que defiendes. Por ejemplo, si yo sé que mi Dios es el creador de los cielos y la tierra, o sea, yo soy un príncipe heredero, yo soy el hijo del alfa y el omega, el principio y el fin. A mí no puede venir un extranjero en el sur de Brasil, pobre pelabola, medio marico, a decirme a mí que hacerme dudar de mi fe o hacerme molestar. Que eso no te pase. Yo sé que tú estás afianzado en lo que tú tienes. Mi intención fue acá informar, traer un poco de comicidad, además un poco de crítica también, porque todo tiene onus y la Iglesia Católica se las trae. Siempre ha hecho sus cositas y bueno, hoy estamos en otra época, sí, pero hay que tener memoria. Y aunque la memoria colectiva no exista, a veces hay gente como yo que te lo va a recordar para que, bueno, conectes en entero. Y si aún así lo sigues defendiendo, me fascina, de eso se trata. Pero hay que ser conscientes y coherentes con lo que defendemos porque si no pasamos por tontos defendiendo idealismos. Te quiero mucho, espero haber agregado algo, dale me gusta, comenta, comparte, suscríbete a mi canal. Y bueno, esto fue el segundo episodio de Te Cuento sobre el Mundo, mi nombre es Jenmer y le deseo muchísimo éxito a este papa, esto te lo digo desde el corazón. Le deseo muchísimo éxito en estos momentos donde el planeta está pasando por tantas cosas muy difíciles. Yo realmente desde mi corazón, si esta persona puede aportarle algo a la humanidad para que nuestra vida sea más vivible y podamos tener una vida más tranquila, yo realmente le deseo la mejor de las gestiones. Estoy muy motivado por todas las características que tiene esta persona como gobernante de una institución tan importante. Creo que tiene una responsabilidad diplomática enorme por todos los conflictos que está lidiando el planeta en este momento y le deseo la mejor de las suertes. Le mando buena vibra y sin lados políticos ni nada, ahora sacando los chistes y el amarillismo un poco de lado, ¿no? Y mi humanidad, que bueno, soy un ser humano y voy a criticar. Hoy me jorungué el cabello como nunca. Te quiero decir esto, señor Papa, usted me genera una buena vibra y a mí generalmente estas cosas no me interesan, pero quiero desearle la mejor de las suertes. ¿Se imagina que usted me escuche, señor Papa? Yo le mando un beso, yo le deseo lo mejor y que su gestión sea llena de dicha, de salud, que pueda realmente aportar algo y que haga su trabajo, que por eso le pagan. Los quiero mucho, muchachos. Suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo episodio. Esto no estaba grabando más acá, ok, qué maravilla. Grabó hasta 36 minutos y se paró. Los quiero mucho. Chao.